Buenas tardes, ingeniero Romero Ortiz. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar acerca de la humidificación. Los integrantes somos los siguientes que puedo observar en la diapositiva. Entre los temas como índice, tenemos la introducción, luego terminología y definiciones, temperatura de saturación adiabática, temperatura de bulbo húmedo, la carta psicométrica y su uso, torre de enfriamiento, construcción y operación, cálculo y diseño de una torre de enfriamiento, información adicional y una torre de enfriamiento. Para la introducción queremos destacar, en este caso, a nivel general, todos los procesos industriales que se utilizan agua en refrigeración. Como podemos observar, todos los procesos industriales utilizan mucha agua para la refrigeración y en el diagrama de flujo de cualquier tipo de proceso químico vemos una gran cantidad de intercambiadores de calor, condensadores y otro tipo de refrigeradores. En algunos de esos casos, el intercambio de calor se produce entre dos corrientes de proceso con el fin de poder recuperar calor. Pero en muchos otros el agua de refrigeración se extrae para generalmente el calor no utilizable de las corrientes del proceso. Tenemos dos diferentes tipos de plantas donde las plantas metalúrgicas y los trenes de laminación también utilizan un gran volumen de agua para realizar la refrigeración. Para este caso, el agua de refrigeración se utiliza para extraer calor no utilizable de las corrientes del proceso y tenemos dos tipos. Tenemos el agua tratada y el agua bruta. ¿Cuál es la diferencia entre el agua tratada y el agua bruta? Que el agua de refrigeración tratada se refiere principalmente porque se libera de toda la dureza y de sustancias disueltas y es la que ha pasado por todo un proceso de tratamiento de aguas industriales. Mientras que por otro lado el agua bruta es el agua que principalmente se extrae de las fuentes naturales como ríos, lagos y todo eso. Entonces, a partir de ello, tenemos que el agua recibida en el límite de la batería tiene principalmente un coste, ya que se necesita el bombeo y todo el proceso de tratamiento. Para ello tenemos dos tipos de refrigeración. Tenemos la refrigeración de un solo paso y tenemos la refrigeración de un ciclo completo. Para el caso de la refrigeración de un solo paso, podemos observar que luego de la filtración y de calentarse se presenta el agua caliente, pero la descarga generalmente se realiza en lagos, ríos y canales y este trabajo genera una contaminación térmica. ¿Y qué es lo que genera la contaminación térmica? Que puede afectar gravemente a las criaturas acuáticas y las algas del agua natural que se encuentra presente, ya que es un recurso y el objetivo es conservar los medios naturales. Es entonces que por ese lado se utiliza una planta o un sistema de agua de refrigeración, el cual permite un recirculamiento mediante la torre de enfriamiento y esta torre de enfriamiento llega nuevamente a pasar por todo el sistema y la característica es que mediante un ingreso tanto de aire y un ingreso de agua va a permitir que la cantidad de agua se vuelva a realizar. Además, las pérdidas se deben principalmente a la refrigeración por evaporación y el enfriamiento de agua caliente se realiza en contacto directo entre el aire por medio de una torre de refrigeración. El agua se introduce por la parte superior de una torre de refrigeración y el aire se aspira por la parte inferior a través de las paredes laterales. El enfriamiento evaporativo del agua se produce en la torre siendo el calor latente de vaporización suministrado en su mayor parte por la misma agua. El aire se humidifica y el agua se enfría, y en el contacto directo de aire-agua podemos observar cuatro principales aplicaciones. Entonces, entre el contacto directo de agua-aire tiene cuatro principales aplicaciones, siendo la primera el enfriamiento del agua, humidificación, deshumidificación o refrigeración por gas. Para el caso de enfriamiento de agua, tenemos el contacto de aire-agua se realiza sobre todo para enfriar el agua caliente antes de reutilizarla. En el segundo caso tenemos la humidificación, que es que el aire con un determinado contenido de humedad es necesario para algunas aplicaciones del proceso, ya sea como el secado de un sólido en condiciones controladas. Y el proceso de aumentar el contenido de humedad de aire se denomina humidificación, como hemos observado. Por otro lado, tenemos el proceso de deshumidificación. ¿Qué es el proceso de deshumidificación? Es cuando el aire caliente húmedo puede liberarse una parte de la humedad al entrar en contacto con agua a una temperatura más baja. Y la deshumidificación se utiliza en un sistema de aire acondicionado. Finalmente tenemos lo que es la refrigeración por gas. ¿Qué es la refrigeración por gas? Pues básicamente es cuando una corriente de aire caliente puede enfriarse convenientemente por el contacto con agua y esto sin embargo cambia todo el proceso. Cada una de estas operaciones, como podemos observar, se realiza por una transferencia simultánea tanto de calor y masa, en el cual tenemos, por ejemplo, que el aire circula, que en la torre de refrigeración está insaturado y se produce la evaporación del agua y el vapor de agua se transporta a la mayor parte del aire, aumentando así su humedad. Y esta temperatura de agua disminuye, se produce cierta transferencia
de gas y líquido en el aire. Por otro lado, vamos a utilizar los conceptos principales de cálculo de unificación y refrigeración del agua, tanto denotado el agua como A y el aire como B. Acá podemos observar un gráfico que es el proceso de humidificación. En el siguiente caso tenemos la vaporización, donde el líquido volátil puro, que es volátil en un agua de humidificación, en el cual tenemos un gas portador seco, va a pasar a ser un gas portador húmedo. Quiere decir que la cantidad de líquido va a transferir por medio de vaporización su humedad para aumentarlo al gas y teniendo un gas con cierto porcentaje de agua. Por otro lado, tenemos la deshumidificación, en el cual tenemos un líquido volátil puro, el cual entra por medio de una torre de enfriamiento y se da el proceso inverso, el cual es la condensación, donde el gas húmedo llega a ser extraído y todo está parte gaseosa se va en forma de líquido y tenemos un gas portador seco. Por último, tenemos lo normal, que es un líquido volátil puro caliente, el cual pasa por la torre de enfriamiento y tenemos un gas portador. Estos son todos los conceptos que vamos a utilizar para introducir lo que es el tema de humidificación. Básicamente, de todos estos cuatro principales aplicaciones, vamos a destacar solamente la humidificación en los presentes artículos. Para ello, vamos a tener tres principales, el cual primero va a ser las terminologías y definiciones que utilizamos, el otro va a ser la temperatura adiabática la temperatura de saturación adiabática y finalmente la temperatura de bulbo húmedo. Para la terminología y definiciones tenemos los cuales conceptos como la temperatura, la humedad y la entalpía del aire son magnitudes más importantes a la hora de tratar todo el proceso de humidificación, ya que la velocidad de transferencia del vapor de agua depende tanto de la presión de vapor de agua y la concentración de humedad en el aire. Entre los conceptos de temperatura tenemos la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. ¿Qué es la temperatura de bulbo húmedo? Es aquella temperatura que es medida por medio de un termómetro de bulbo seco y cuya característica principal es que no hay contacto de agua con ningún otro líquido. En este caso es la temperatura real que presenta el aire. Por otro lado, tenemos la temperatura de bulbo húmedo, el cual es alcanzado por una pequeña cantidad de agua que se evapora en forma de calor sensible transferido del aire al líquido, el cual es igual al calor latente. Y esto se da por una cobertura y más adelante vamos a destacar con más precisión acerca de este tipo. Por otro lado, la temperatura del bulbo húmedo se mide haciendo pasar el aire sobre el bulbo de un termómetro cubierto con mucha tela de agua saturada, y ahí es donde procede su nombre. Otro concepto importante es el de humedad. Tenemos tanto humedad relativa y humedad absoluta. En el caso de humedad relativa es la relación de presión parcial de vapor de agua en el aire a una temperatura dada y la presión de vapor de agua a la misma temperatura, el cual puede expresarse como presión en este porcentaje de la presión parcial y la presión parcial de vapor de agua. Ahora, ¿qué nos indica esta relación en porcentaje? No nos indica la cantidad de humedad que se encuentra presente en un gas, sino el grado de saturación del gas a una temperatura determinada. Por otro lado, tenemos la humedad absoluta, el cual es una medida que nos diga indirectamente qué cantidad de humedad se encuentra presente dentro de este gas seco y se describe mediante la siguiente ecuación donde tenemos una relación de masas molares, tanto la de agua y también la de aire seco. Básicamente esto indica la concentración de fase gaseosa que se encuentra presente en el contenido de humedad con una relación másica. Básicamente en el sector industrial, este tipo de ecuación se llega a denominar a gramos por libra de aire. Por otro lado, tenemos otras terminación o definiciones como la entalpía. ¿Qué es la entalpía? Pues en el caso de la entalpía, tenemos lo siguiente, que la entalpía es una muestra de aire, aparece en la ecuación de balance energético, como vamos a observar, donde hay una relación entre la entalpía, el calor latente y el calor sensible. La relación de esto de acá nos indica que al igual que otros conceptos que vamos a ver después como volumen húmedo y calor húmedo, se expresa en función de la unidad de masa de aire seco. Y así la afirmación de la entalpía de una muestra de aire significa que 1 kilogramo de aire seco con vapor de agua acompañado tiene un contenido calorífico de kJ con respecto a la referencia especificada, ya sea de temperatura de aire y agua, y todos estos datos se extraer por medio de tablas. De acá tenemos otros conceptos importantes como es el punto de rocío. ¿Qué nos indica el punto de rocío? Pues el punto de rocío básicamente es que si tenemos una mezcla de vapor y una mezcla de agua, las cuales se enfrían gradualmente a una presión constante, se va a observar dentro de un vidrio a cualquier lado que va a producirse la condensación y van a aparecer pequeñas gotas. Esto se debe a que la presión del vapor de agua
en el aire es la misma que la presión de vapor de agua a esta temperatura determinada. Por otro lado, tenemos otro concepto importante, el cual es el de volumen húmedo. Básicamente, el de volumen húmedo se define como el volumen de unidad de masa de aire seco con vapor de agua a una temperatura y presión determinada, el cual nos da mediante la siguiente ecuación, donde podemos observar tanto la relación de humedad relativa, también la temperatura del gas, y se encuentra en metros cúbicos kilogramo de aire seco por kilogramo de aire seco. Posteriormente tenemos otro concepto importante, el cual es el de calor húmedo. El de calor húmedo básicamente dígase la energía calorífica necesaria para elevar un grado de temperatura en unidad de aire seco con el vapor de agua acompañado. Por otro lado, si que realizamos esta ecuación, a temperaturas y presiones normales, la capacidad calorífica del aire seco puede ser 1.005 kilojoules por kilogramo de aire seco Kelvin, y el vapor de agua a condiciones normales a la misma pues presión normales es 1.88 kilojoules por kilogramo de aire seco Kelvin. Estos son los conceptos principales que vamos a utilizar para definir principalmente lo que es el concepto de humidificación, siendo tanto calor húmedo, volumen húmedo, entalpía y humidificación, y la temperatura tanto húmedo y bulbo seco, junto con la carta psicométrica que nos van a permitir un mejor diseño y cálculo de todas las torres de enfriamiento. Luego vamos con un concepto más complejo, el cual es la temperatura de saturación adiabática. La temperatura de saturación adiabática va a permitir ser descrita por este gráfico, el cual es una representación esquemática de la saturación adiabática del aire. Se trata básicamente de una magnitud importante de la relación con el contacto que se da entre aire y agua. Para explicar, utilizaremos este siguiente gráfico, en el cual el agua se pulveriza continuamente en la cámara de humidificación a través del tubo de pulverización. El agua se circula por medio de una bomba, que todo es agua de fondo, y luego ocurre un contacto íntimo con el agua pulverizada. Pero por otro lado, también se le puede añadir una cantidad pequeña de una gota de agua con el fin de que la saturación que se encuentra como por de agua de la cámara se mantenga a la misma temperatura para compensar la pérdida que se realiza de vaporización de agua. Posteriormente podemos notar que tenemos paredes de las cámaras aisladas y el sistema funciona diabáticamente. Mientras sucede todo esto de acá en la cámara, las paredes de la cámara aisladas y todo eso, tenemos la temperatura AC, el cual es conocido como la temperatura de saturación adiabática, que básicamente es la misma que la temperatura del agua y no da en este caso. Por otro lado, tenemos un aire de salida, una humedad de salida. Si se dan cuenta, entra con una humedad I' y sale con una humedad Y prima, y finalmente esta es la cantidad de agua que nosotros vamos a usar. Y acá vamos con unos conceptos más matemáticos respecto a la temperatura diabática. En estos conceptos de acá, si tenemos que la temperatura con las pérdidas de referencia, tanto como la entalpía de entrada del aire, el cual depende de coeficiente de transferencia de calor, temperatura del gas de entrada, salida, calor latente y humedad relativa, tanto de entrada y de salida. Para este caso, pues en la salida, tanto la variación de la temperatura va a ser la misma y obtenemos la ecuación. Ahora, como la temperatura del agua no cambia, su entalpía va a permanecer constante. Esta entalpía del aire también va a permanecer constante ya con el intercambio de calor con el entorno. Y en estado estacionario llegamos a obtener la siguiente ecuación, el cual despejado nos da la ecuación 9, y el cual hay una relación entre las humedades, el calor latente, el coeficiente de transferencia de calor y la variación de las temperaturas. Este tipo de ecuación puede utilizarse para un gráfico de humedad frente a la temperatura del gas para un conjunto dado de valores de ya sea temperatura de salida y calor latente de salida, y todos estos en conjunto forman la curva de saturación adiabática. Estas curvas de saturación adiabáticas se encuentran presentes dentro de la carta psicométrica, como podemos observar en este gráfico, y nos permiten un cálculo más preciso a una está el vía constante, siendo un punto que queremos destacar el de temperatura de salida y el de humedad relativa de salida, se encuentra en la curva de humedad al 100%. Y todos estos lados de acá que podemos destacar son las curvas adiabáticas de saturación, el cual tiene una relación directa con la humedad absoluta. Acá podemos observar todas estas gráficas. Como corrección del concepto, I mayúscula no es humedad relativa, sino es humedad absoluta, como lo habíamos definido anteriormente.
Finalmente, vamos a usar un último concepto, el cual es la temperatura de bulbo húmedo. Ahora, si consideramos una pequeña gota de agua suspendida en el aire en la punta de un alambre fino, si la presión del vapor de agua a la temperatura de la gota es superior a la presión parcial del vapor de agua en el ambiente, se va a producir la evaporación del agua. Y si se suministra el calor latente necesario para la vaporización, ya sea mediante dos fases. En la primera, por medio del aire circulante, por transferencia de calor por convección a la gota de agua. Y por otro lado, tenemos por la misma parte que se produce por la propia gota de agua. Y todos estos procesos dentro del termómetro de bulbo húmedo van a suceder lo siguiente. Si la temperatura de la gota va a ir disminuyendo, esto va a generar que la presión de vapor de agua en la gota también disminuya para posteriormente disminuir la fuerza impulsora de presión parcial del gas, contrayendo consigo una disminución en el flujo de evaporación. Pero esto que sucede que la fuerza impulsora de la temperatura para la transferencia de calor del aire ambiente va a ir aumentando. Y ya que la transferencia de calor del aire ambiente a calor latente, vaporización del agua aumenta gradualmente. Por otro punto, tenemos que la gota va a alcanzar finalmente a un estado estacionario donde el flujo de calor del ambiente es igual al calor latente necesario para el flujo de vaporización. Justo cuando sucede esta temperatura donde el calor latente, el calor de ambiente llega a ser igual al calor latente para el flujo de evaporación, se denomina como temperatura de bulbo húmedo. De acá podemos destacar el siguiente gráfico, en el cual tenemos un esquema de la mecha y la película de aire, donde sucede tanto una transferencia de masa y una transferencia de calor desde una temperatura pues básicamente de la manta saturada, y tenemos el gas. De ahí posteriormente podemos tener el perfil de presión y temperatura donde el gas va a ir, perdón, donde el calor va hacia la izquierda y la masa va hacia la derecha entre la película de aire. ¿Qué es lo que quiero destacar aquí? Que también tenemos un concepto en el cual nos va a permitir obtener cómo es la temperatura real del bulbo húmedo. Si es que nos damos cuenta que hay factores como la velocidad del aire y la forma del bulbo del termómetro, los cuales influyen en la medición de la temperatura, surge un nuevo tipo de termómetro, el cual es el termómetro de onda, que básicamente junta lo que es un termómetro de bulbo húmedo con un termómetro de bulbo seco, en una unión el cual es el psicométrico, a una velocidad de aire superior a 30 kilómetros por hora. Llega a depender la temperatura de bulbo húmedo solamente del bulbo seco y de la humedad de aire. El termómetro se mantiene fijo en un panel y este puede oscilar rápidamente hasta velocidades mayores a 30 kilómetros por hora. Esto nos da de por sí que la relación de la temperatura sea más real y puedo obtener la temperatura real del bulbo húmedo sin otras variaciones más que solo la transferencia de calor y de masa que suceden constantemente. Luego vamos a definir otros conceptos, dado que vamos a terminar una relación cuantitativa de la temperatura del bulbo húmedo con la temperatura del bulbo seco, usando también conceptos de humedad del aire y coeficientes de transferencia de calor y más. A partir de ello, dado que el flujo de calor es justo para satisfacer el requisito de calor latente de vaporización del agua en estado estacionario, se utiliza la siguiente ecuación 10. Esta ecuación, ¿qué conceptos tiene? Pues tiene el coeficiente de transferencia de calor en la película del aire, tiene también el coeficiente de transferencia de masa para el transporte de la humedad a través de la película de aire, tenemos el calor latente de vaporización del agua, tenemos la presión parcial del agua, la presión parcial del aire. Por otro lado, tenemos la humedad absoluta de saturación del aire, la temperatura P es la temperatura del bulbo húmedo. Y pues la humedad absoluta del aire, la temperatura ambiente. Otro concepto también que se está aplicando es MW, que básicamente es el peso molecular del agua, y el KI prima, que básicamente es el coeficiente de transferencia de masa para la humedad, y esto se mide en kilómetros humedad metros cuadrados por altura. A partir de eso y todo el despeje utilizan conceptos nuevos donde la diferencia entre la temperatura del gas y la temperatura del bulbo húmedo se denomina depresión del bulbo húmedo. La depresión del bulbo húmedo es una ecuación que nos permite calcular la temperatura del bulbo húmedo conociendo ecuaciones como lo que es calor latente y también el coeficiente de transferencia de, de aire. Luego tenemos otro concepto más complejo, el cual es la relación de Lewis, que básicamente consiste en combinar la ecuación 10
con una relación, y esto de acá nos lleva a la conclusión siguiente de que la temperatura de saturación adiabática que hemos estudiado antes y la temperatura de bulbo húmedo son casi iguales para el sistema aire y agua. Pero esto no es cierto para cualquier otro sistema gas líquido. Quiere decir que esto es exclusivamente de este tipo de sistema que estamos estudiando para el proceso de humidificación. Y eso es todo cuanto respecto se puede hablar sobre la temperatura de bulbo húmedo, cuya importancia debe destacar mediante el uso de carta psicométrica. Y este concepto nos va a permitir hallar las relaciones tanto de los coeficientes de transferencia de calor y masa y obtener conceptos más específicos al momento de diseñar las torres de enfriamiento. Eso sería todo. Gracias. Le doy paso a mi compañero. Ok, ahora veremos lo que es una herramienta muy importante para este tema y para el balance de materia en general, que es la carta psicométrica. La carta psicométrica viene a ser un diagrama en el que se representan 7 magnitudes, la relación que tienen 7 magnitudes entre sí, los cuales son valores de propiedades del aire en un sistema aire-agua, ¿no? Por lo general es aire húmedo. Y estas 7 magnitudes ya se mencionaron antes. Viene a ser la humedad relativa, absoluta, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, punto de rocío, volumen húmedo y entalpía. Y el uso que se le da a esta carta psicométrica es para poder hallar todas estas propiedades a partir de dos conocidas. Cuando se conocen dos, se ubican en la carta psicométrica y se hallan a partir de ellas las 5 restantes, ¿no? Para ver esto vamos a hacer una aplicación, un ejemplo, que es del DUTA, en el que nos dice determina las siguientes propiedades psicométricas de una muestra de aire húmedo que tiene una temperatura de bulbo seco de 27 grados y 0.015 kilogramo de agua por kilogramo de aire seco. Utilizando la carta psicométrica o si no, ecuaciones de presión de vapor para el agua. En la resolución del DUTA, este problema es resuelto en su mayoría por ecuaciones de presión de vapor. Así que en este caso, pues lo vamos a hacer casi todo con la carta psicométrica, excepto el último ítem, que es calor húmedo, que para ese sí vamos a usar pues, una ecuación del calor húmedo. Ok, entonces vamos a la carta psicométrica. Acá ya están trazadas la mayoría de las líneas que vamos a usar. De hecho, nos faltó trazar una, pero para hacerlo desde cero, o casi desde cero, vamos a ir a esta carta que está en PDF. Y para empezar, la humedad relativa, ¿no? Ok, para hallar esta incógnita, primero ubicamos los datos que nos dan, que es 27 grados Celsius. Por acá está, 27 hacia arriba. Y humedad absoluta, que es 0.015. Está por acá, ¿no? Al medio. Esta intersección, bueno, a partir de esta intersección es por donde se van a trazar todas las demás líneas eh, para hallar las otras propiedades. Ok, pero esta intersección no cae sobre una curva de humedad relativa conocida. Entonces, como no cae sobre ella, lo primero que se podría hacer es aproximarlo al ojo hacia qué curva está más cerca, ¿no? Que vendría a ser la de 70. Entonces decimos que podría estar entre 68%, 69%, ¿no? Pero para tener un mejor cálculo, eh, lo que yo hice fue trazar desde las intersecciones con las curvas conocidas, que son de 60 y 70, trazar en horizontal para que nos dé valores de humedad que están mucho mejor distribuidos para que podamos conocer los valores de humedad, ¿no? Entonces, trazando a partir de estas intersecciones, tengo valores conocidos con los cuales voy a poder interpolar para hallar la humedad relativa. Y eso está aquí. Para la humedad relativa, pues tengo interpolación lineal sería 60, que es la curva que está por debajo,
más los valores que yo obtuve trazando las horizontales son, bueno, 0.015, que es el valor en el que queremos hallar la humedad relativa, menos 0.0133, es el primer valor que obtuve, luego 0.0156, que es el valor que está acá arriba, 0.0156, menos 0.0133 por la diferencia, ¿no?, de humedades relativas. De todas maneras, no es tan exacto, pero es mucho más preciso que solamente aproximarlo viéndolo, ¿no? Y haciendo estos cálculos sale 67.39% de humedad relativa. Comparándolo con el DUTA, está muy cercano. A ellos sale 66.8, pero con ecuaciones, ¿no? Ahora, para la temperatura, bueno, claro, temperatura de punto de rocío, simplemente sería trazar desde, bueno, la continuación de la horizontal del 0.015, que vendría a ser hasta acá. Y cuando toque la curva de saturación, se traza una horizontal ahora. Sería más o menos ahí, ¿no? Está muy pegada a la línea de 20, sin embargo no es 20. Entonces, esto sí, pues al ojo podría ser aprox eh, unos 20.2, 20.1. Yo le puse 20.1 porque está muy pegado a la línea de 20 grados. Y en el total le sale 20.3, ¿no? Vamos cercano. De hecho, creo que podría ser ese valor, ¿no? Para la temperatura de bulbo húmedo, que se haya trazando, bueno, sea siguiendo esta línea diagonal, que en este caso no intersecta con una línea diagonal conocida, entonces tenemos que trazar una paralela, que no está tan lejano, ¿no? Por ejemplo, sería algo así, más o menos así, que, que intersecte con este punto, ¿no? Trazando esa línea paralela, vamos hasta la curva de saturación y a partir de ahí recién trazamos otra vertical para saber lo que es la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Sería más o menos por ahí. Está justo después de 22, entre 22 y 23. En este caso el trazo me sale un poco antes que la mitad, sería un poco antes de 22.5 y le puse aproximadamente 22.3. Y en el Duta, si no me equivoco, le sale 22.5, ¿no? Justo, claro, la mitad, mediante ecuaciones. O en este caso, sí utiliza la carta ciclométrica, ¿no? Bueno, estamos aproximados por ahí. Pronto. Ya. Y bueno, la temperatura de bulbo húmedo pues, vendría a ser la misma que la temperatura de saturación adiabática, porque está justo en la curva de saturación. Así que también es 22.5, 22.3 por ahí. En el caso de la entalpía, se sigue por esta misma línea, se sigue la diagonal hacia la izquierda hasta que choque con estos valores, ¿no?, que estaban por fuera de toda la gráfica. Y en este caso a mí me sale justo por 66 kilojoules por kilogramo de aire seco. Y en el total le sale un poco más, me parece. Un poco menos. Bueno, lo hace mediante tres diferentes métodos, o dos, y le sale 64.7. Bueno, el primer método lo hace por interpolación con unidades absolutas, y el segundo método ya es con una ecuación, ¿no?
que también utiliza la humedad absoluta. Entonces, está muy cercano, 65.6 a 66. Luego tenemos el volumen húmedo, en el que se traza una paralela a a estas rectas, una paralela a esta recta. ¿Sí? Claro que esto no va a ser. Vamos a trazar una recta que pase por el punto de intersección, ¿no? Y que a partir de ahí es donde se crea todo. Sería más o menos así. Ok. Más o menos así, acomodándolo un poco. Ok, ya. Más o menos así estaría la paralela. Y este valor va a estar entre 0.85 y 0.90. Para hallar un valor aproximado, pues lo que yo hice es contar cuántos espacios, porque eso está espaciado por igual, ¿no? Eh, ¿Cuántos espacios hay entre el 0.85 y 0.90, ¿no? Y son 18 espacios, claro, 18 aprox. Entonces, a la mitad, como la diferencia entre el 0.85 y 0.90 es 0.05, más o menos a la mitad sería 0.025, y si fuera la tercera parte, pues sería 0.05 entre 3. Entonces, donde cae esta línea paralela sería 3, 6, 7. O sea, un poco más que la tercera parte, ¿no? Porque son 18 espacios y está cayendo justo después del sexto espacio. Entonces sería pues 0.05 entre 3 es 0.016, 16666, y saldría algo de 0.85 más 0.1666 sería 0.86.6, ¿no? Pero es un poco más que eso y yo le puse 0.87 metros cúbicos de kilogramo por metros cúbicos por kilogramo de aire seco. En el Dutte le sale también algo parecido, un 0.873, que es más preciso porque usa interpolación, que claro, también eso va a ser más exacto. Y luego por último, lo que es el calor húmedo, que sí utiliza la ecuación que nos dan en la teoría, es 1.05 más 1.88 por la humedad absoluta. La humedad absoluta ya se conoce, 0.015, y nos da 1.033 kilojoule por kilogramo de aire seco. Entonces, básicamente esto es todo lo que se puede hallar. No es nada difícil, solamente si queremos tener más precisión, tendríamos que hacer interpolación en cada intersección que no toque una línea o una curva con valor conocido, ¿no? Y de esta manera pues podríamos tener mejores valores más exactos. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañero Roger. Gracias. Bueno, continuamos con la parte de torres de enfriamiento, la parte de construcción y operación. ¿Qué viene a ser una torre de enfriamiento? Es un tipo especial de intercambiador de calor en el que el agua caliente y el aire entran en contacto directo para su enfriamiento. Entonces, se debe proporcionar un contacto muy bueno entre el agua y el aire en términos de área de contacto y coeficiente de transferencia de masa. Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta es que la caída de presión del aire debe ser baja. Vamos a ver los tipos de torres de
atmosféricas, torres de tiro natural, torres de tiro mecánico. También vamos a ver los componentes estructurales y materiales de construcción, interferencias y recirculación. Y por último, rango de enfriamiento. Ahora, los factores importantes que rigen el funcionamiento de una torre de refrigeración, o sea, los parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta para un buen funcionamiento, tiene que ser las temperaturas del bulbo seco y del bulbo húmedo del aire, la temperatura del agua caliente y la caída de presión. Como ya habíamos mencionado, la caída de presión en la torre tiene que ser relativamente baja. La eficiencia del contacto entre el aire y el agua en términos de coeficiente volumétrico. Entonces, para que tenga mayor eficiencia entre contacto y el aire, el tiempo de contacto entre ambos tiene que ser mayor también. Entonces, y por último, lo que es la temperatura deseada del agua enfriada. ¿Ok? Ahora, vamos a ver acá las torres de enfriamiento, su clasificación. La clasificación viene a ser basado en el tiro aéreo y basadas en el patrón de flujo de aire. En lo que es en el tiro aéreo, eh, vamos a ver lo que son torres atmosféricas, torres de tiro natural, torres de tiro mecánico, y en la torre de tiro mecánico se subdividen en dos como proyecto forzado y lo que son proyecto inducido. Entonces, la clasificación basada en el patrón de flujo de aire, también vamos a ver lo que es un flujo cruzado y contraflujo. Bueno, acá vemos lo que es una torre atmosférica. Una torre atmosférica consiste en una cámara rectangular con dos paredes opuestas rebajadas. La torre se rellena con un relleno de torre especial, en la cual vamos a ver después. Vamos a hablar con mayor detalle. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esto de acá? Justamente el agua caliente ingresa por la parte superior de la torre, la cual va a ser distribuida mediante unas ciertas válvulas en forma de goteo. Dentro de la torre se encuentran los empaques. El agua caliente, al ser distribuida, moja los empaques y va a ir cayendo por gravedad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Mediante estas rejillas ingresa aire que se encuentra en la parte de afuera de la torre. Ingresa el aire y ¿qué es lo que hace? Enfría el agua y cada vez va cayendo el agua hasta que llega la parte inferior y el agua ya llega un agua fría. Esta parte se llama el depósito, en donde que vamos a obtener ya el agua enfriada. Ahora, una torre atmosférica es barata de construirla, pero lo malo que es poco eficaz, ya que el rendimiento de esta torre va a depender de la velocidad con la que está entrando el aire. Ahora, vamos a ver torres de tiro natural. Una torre de tiro natural tiene un gran armazón de hormigón armado de una forma hiperbólica. Es por eso que también se llama torres hiperbólicas. ¿Ya? Una torre natural se denomina así porque se produce un flujo de aire a través de la torre. ¿Ok? Eh, Vamos a ver que en la parte inferior se rellena con una empaquetadura de alto vacío formada por listones inclinados de madera o de plástico, como vemos acá en la imagen, ¿no? Que se encuentra inclinado. Ahora, las capas alternativas de listones, vamos a colocarlos también, pero en forma perpendicular, ¿ya? El agua caliente, que está en esta parte de acá, eh, es dispersado eh, de la parte superior hacia la parte inferior, moja estos empaques y por esta parte de acá es la entrada de el aire. ¿Ya? Por acá ingresa el aire.
Entonces, al ingresar el aire, lo mismo, entra en contacto con el agua que se encuentra en las paredes de los empaques, se enfría y acá vemos un drift eliminator que viene a ser los eliminadores de gota. Entonces, esto justamente sirve para retener las gotas. Vamos a ver después, vamos a explicar con un poco más de detalles también la parte posteriormente. Y esta es la salida del aire húmedo de la torre, ¿no? Ahora, vamos a ver torres de tiro mecánico. Ya. Una torre de tiro mecánico actualmente se dispone de unidades compactas y de tamaño relativamente pequeño, de forma rectangular, que son las preferidas en las industrias de los procesos de refinerías de petróleo. Ahora, una torre de tiro mecánico utiliza ventiladores para mover el aire a través de la torre. Ya. Existen dos tipos de torre, lo que son torre tipo forzado y torre de tiro inducido. ¿Ok? Las torres de tiro forzado dispone de uno o varios ventiladores que se encuentran en la parte inferior, en la cual, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí vemos en esta imagen, los ventiladores se encuentran en la parte inferior. Va a succionar el aire que se encuentra afuera de la torre y va a hacer que el aire ascienda a través de esta torre acá. Y por acá va a ser el ingreso del agua caliente y mediante estas válvulas se va a distribuir. El agua caliente va a ser dispersado en forma de gotas, va a mojar los empaques y el aire que está ingresando asciende y enfría el agua. ¿Ya? Y justamente cae y acá tenemos nuestro recolector de agua fría. Y acá también tenemos nuestro Drift Eliminator, que viene a ser el eliminador de gotas. Y por acá ya sale el aire húmedo. Esto es de tiro forzado, ¿por qué? Porque es necesario de un ventilador, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que es ahora de tiro inducido. Una torre de tiro inducido tiene uno o más ventiladores situados, pero ya no en la parte inferior, sino en la parte superior. La principal ventaja de esta configuración de lo que es en torre inducido, que vamos a verlos en dos partes, en lo que es flujo cruzado y flujo contracorriente. Listo. Entonces, acá vemos una imagen en donde vamos a explicar cómo viene a ser un flujo contracorriente. Ya. Entonces, el ventilador, como habíamos visto, la característica de torre inducido es que el ventilador se encuentra en la parte superior. Este ventilador va a hacer que succione el aire que se encuentra afuera de la torre, succiona el aire ingresa a través de estas rejillas, o también llamadas persianas, ingresa, ¿y qué es lo que hace? Asciende, pero antes de ello, aquí está el ingreso del flujo de agua caliente, ¿ya? Entonces, mediante estas válvulas, la dispersa en forma de goteo, moja el empaque y el aire que está ascendiendo enfría el agua, ¿ya? Y el agua, que ya va cayendo cada vez más fría, va a ser recepcionada en esta parte de acá, que viene a ser el colector de agua fría, ¿ya? Y por la parte superior, acá también vemos un drift eliminator, que es importante, ya habíamos explicado, y por acá es la salida del aire húmedo. En cambio, en un flujo cruzado, como vemos, los empaques no se encuentran en la parte de arriba, sino se encuentran en las paredes laterales, ¿ya? Pero el ventilador se encuentra en la parte de arriba. Al ventilador encontrarse en la parte de arriba, succiona el aire está en los alrededores de la torre, ingresa el aire a través de estas rejillas o persianas, pero por acá también
tenemos la parte de la distribución del agua caliente. Esta parte de acá, hot water, perdón. Eh, el agua caliente va a ser distribuida en forma de goteo, que va a hacer que se moje el empaque. Y el aire que está ingresando va a enfriar el agua fría. ¿Ok? Entonces enfría y por esta parte de acá atraviesa todos estos empaques. Como este ventilador sigue succionando, sube el aire y asciende y ya vemos un aire húmedo. Y el agua que ya está prácticamente frío a la temperatura que nosotros deseamos va a ser colectado acá. Esta es agua fría. ¿Ok? Ahora, el eliminador de gotas, en este caso, en flujo contracorriente se encuentra en la parte superior. En cambio, acá en flujo cruzado se encuentra en esta parte de acá, como vemos. Estos de acá son los drift eliminator. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver lo que son los componentes estructurales y los materiales de construcción, ¿no? Entonces, entre los componentes está el armazón, la estructura y las paredes, ¿ya? Una torre de tiro natural tiene un armazón de forma hiperbólica, como ya habíamos visto en esta parte de acá, de forma hiperbólica, ¿ya? Eh, una torre de tiro forzado tiene un armazón de forma rectangular, ¿ya? De hormigón o también puede ser de madera. O sea que las paredes estén rodeadas de un revestimiento de madera. La madera tratada ha sido el material utilizado por las paredes de revestimiento durante muchas décadas. Ahora, la torre de... el relleno de la torre, vamos a ver que es el componente más importante de una torre de refrigeración, ya que un buen relleno debe promover una elevada superficie de contacto y tiempo de contacto entre el aire y el agua, imponiendo así también ese mismo relleno tiene que tener poca resistencia y también debe controlar o la caída de la presión del flujo de aire debe ser baja. Bueno, vamos a ver tipos de relleno. En este caso vemos un tipo de relleno de salpicadura. Un relleno de tipo salpicadura consiste en capas de barras horizontales o listones, como vemos en esta parte de acá. Esta es la parte gráfica y acá justamente es un relleno de tipo salpicadura real, ¿no? Cuando el agua tibia golpea la superficie de estas barras o listones, se extiende, se rompe y forma pequeñas gotas y mantiene estas gotas en suspensión, permitiendo así que las gotas que estén expuestas al aire durante mucho tiempo y acelerando la caída de la temperatura del agua, o sea que va a hacer que el agua se enfríe, ¿ya? La ventaja principal del relleno de salpicaduras es que es adecuado para una distribución de agua inicial insuficiente, ¿ya? Cuando el agua golpea la parte de la superficie del relleno de salpicadura, redistribuye el agua en diferentes direcciones, justamente como vemos acá. Las gotas de agua están cayendo y van a ser distribuidas uniformemente, ¿no? En cambio, en un relleno de tipo de película, se compone de varias hojas corrugadas, como vemos en esta imagen, ¿ya? Se puede combinar y apilar que, en bloques para crear varios espesores y también la altura para adaptarse a las torres de enfriamiento individuales. Aunque el relleno de salpicadura tiene su ventaja única en el área de la superficie del agua, expuesta al aire dentro de un volumen
empaquetado dado, mejorando así la eficiencia de transferencia de calor en la torre de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, estos son los dos tipos de relleno. Tipo salpicadura y el otro lo que es el tipo de película. Muy importante la separación que se encuentran entre ellos. Acá ya vamos a un esquema generalizado de lo que es las partes de una torre de enfriamiento. Como habíamos explicado, la carcasa, el número 1 viene a ser la carcasa. El número 2 es la entrada y salida del aire. Justamente por acá ingresa el aire a través de las persianas y por acá es la salida del aire húmedo. Prácticamente se podría decir que ese es el ingreso del aire seco y por acá es la salida del aire húmedo. Pero, ¿qué hace que el aire ascienda? Justamente lo que habíamos explicado, el ventilador. Ya. El número 3, que es el ventilador. El número 4 viene a ser el Drift Eliminator o los eliminadores de gota o de rocío. ¿Ya? La parte 5, justamente lo que les había explicado también, que por acá ingresa el agua caliente, ingresa a través de estas tuberías y mediante este tipo de válvulas van a ser redistribuidas en formas de goteo. ¿Ya? Entonces, acá justamente el número 6 viene a ser el sistema de distribución de agua. El número 7 viene a ser el empaque. Esta parte viene a ser los empaques o rellenos. Ya. Esta es la parte más importante eh, de la torre de enfriamiento. Ahora, la parte 8 viene a ser los recipientes de agua fría. No, perdón, la parte 8 viene a ser las persianas. Es a través de ellas en donde que ingresa el aire. ¿Ya? Y la parte 10 viene a ser la salida de agua fría. ¿Ya? La parte 11 viene a ser la entrada de agua de reposición. Y por último, la 12 es el punto de desbordamiento o de rebose. Cuando comienza a llenarse hasta una cierta cantidad, hasta una cierta altura, mediante este tubito de acá, va a ir el agua en vez que rebalse, va cayendo, va saliendo por esta tubería de acá. ¿Ya? Ahora, acá vamos a ver un pequeño video, una imagen de cómo viene a ser una torre de enfriamiento. ¿Ok? Eh, Acá vemos lo que es la parte de los empaques, la parte interior. Justamente como habíamos dicho, esto es una torre de enfriamiento en donde el ventilador se encuentra en la parte superior. El ventilador, al encontrarse en la parte superior, ¿qué es lo que va a hacer? Va a succionar el aire que se encuentra alrededor de la torre. Pero antes de ello, ¿qué es lo que hace? Por esta tubería se va a ingresar agua caliente. ¿Ya? El agua caliente ingresa a través de las tuberías y van a ser dispersados en forma de goteo. ¿Y qué es lo que hace? Moja los empaques, ¿ya? Moja los empaques y va a ir cayendo agua caliente, pero como este ventilador está succionando aire, el aire que ingresa por la parte inferior enfría ese agua, enfría esa agua caliente. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es lo que sale por acá? Justamente por ahí sale, por la parte superior va saliendo el aire húmedo. Pero, eh, como esto sigue en funcionamiento, el aire que está ingresando cae y va cayendo a este depósito y ya viene a ser agua fría. Acá vemos una imagen de lo que es el empaquetamiento. El agua desciende por los canales de relleno. Ya. El agua que se va enfriando va descendiendo por estos canales de relleno. Entonces, el aire, el aire se satura de humedad a su paso por el relleno y va ascendiendo. Ya. Asciende el aire, es un aire saturado. Ya. Entonces, el aire prácticamente en esta parte de acá ya es un aire caliente
en donde que va a contener gotas de agua. ¿Ya? Este aire va a arrastrar gotas de agua. Pero ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo controlamos esas gotas de agua? Justamente con el Drift Eliminator, o si no, el eliminador de gotas, en la cual el aire el aire que va arrastrando esas gotas de agua suben, y al colisionar con estas paredes van a formar unas gotas de agua. ¿Y qué es lo que va a hacer? Van a descender y va a disminuir así la humedad que se encuentra en el aire. ¿Ok? Entonces, el agua fría, el agua una vez enfriada es de vuelta al circuito, ¿no? Esta agua es una temperatura que nosotros vamos a desear. Listo. Ahora vamos a ver qué vienen a ser las interferencias y recirculación. No, acá tenemos tres imágenes. Si la carga de agua caliente es grande, puede ser necesario utilizar varias torres de refrigeración. Tomemos como si fueran estas tipo vasijas, como si fueran torres de refrigeración. Las torres se instalan muy a menudo en un mismo lugar de la planta por comodidad. La interferencia y la recirculación son dos problemas muy comunes en las torres de refrigeración colocadas en proximidad. ¿Ok? Justamente esta parte acá, el aire que sale de esta torre va a servir para la torre que está al lado. ¿Ya? La interferencia y la recirculación son dos problemas comunes con las torres de refrigeración colocadas en proximidad. Parte del aire húmedo que sale de una torre puede ser aspirado por la otra torre que está instalada en las proximidades. Lo que afecta esto va a ser que afecte el rendimiento de, de obtener el agua fría, ¿no? A esto se denomina interferencia, ¿ok? Entonces, a veces una parte del aire de una torre puede ser aspirado por sí misma por el ventilador, justamente como está acá, ¿ya? O si no, puede ser recirculado, ¿ok? O sea, en sí, cuando nosotros tenemos dos torres de enfriamiento en proximidad, como este es el aire que está saliendo, es un aire húmedo, y si se encuentra dos torres en continuidad, acá este ventilador que está también prendido va a succionar este aire húmedo. Entonces, este es un problema de interferencia. Otro problema también es el de recirculación, que puede ser esta de acá o también esta de acá. Entonces, el aire al ser distribuido, este aire húmedo al ser distribuido y los ventiladores que se encuentran dentro, al succionar el aire que se encuentra afuera, da la posibilidad que haya una recirculación y prácticamente no está entrando un aire seco, está entrando ya un aire con un cierto grado de humedad. Entonces, estos problemas son uno de los problemas más comunes que ocurren en lo que es en torres de refrigeración. Bueno, eso sería, eso sería todo por mi parte. Y mi compañero va a continuar con la exposición. Buenas, ahora vamos a hablar sobre la teoría y cálculos de la torre de refrigeración. Una torre de contacto aire y agua puede tener tres aplicaciones principales, ¿no? Entre ellas tenemos el enfriamiento evaporativo del agua caliente del circuito de agua de refrigeración de una planta. También tenemos el enfriamiento de un gas caliente por contacto directo con agua fría. Y también tenemos la deshumidificación de un gas húmedo caliente en contacto con agua fría, ¿no? La teoría para las torres de enfriamiento, lo primero que se tiene que hacer para poder realizar la deducción de las ecuaciones
es saber analizar cuáles son las variables que influyen en ellas mismas, ¿no? Aquí muestra todas las variables que influyen al momento de realizar el enfriamiento de una torre, ¿no? Recordemos que esta torre funciona por medio de la interacción de dos corrientes, una de agua que ingresa a caliente y sale con una temperatura inferior, y otra de aire que ingresa a frío y también está saliendo con una temperatura superior a la entrada de esta, ¿no? Este es un diagrama general de una torre de enfriamiento donde puedes ver de diferentes formas, ¿no? Pero esta es la más clásica y general, ¿no? ¿Cuáles son las variables que tenemos? Al igual que cualquier tipo de proceso, tenemos variables para poder realizar balance de materia y variables para realizar balance de energía. Pero sabemos que al final el análisis de un proceso debe inducir ambos balances en su conjunto. Pero el balance de materia, pues nosotros sabemos que tenemos una corriente de agua que desciende y otra corriente de aire que asciende, ¿no? La corriente de agua se representa como L y una corriente de aire como G. Cada corriente tendrá condiciones de entrada y condiciones de salida, ¿no? Y condiciones intermedias. En sí, esas condiciones intermedias estarán evaluando en distintos puntos o a diferentes alturas, ¿no? Lo que está representado aquí en Z es la altura de la torre, ¿no? Y el delta Z, la sección que se estará analizando respecto al agua, tenemos una temperatura y un flujo a la entrada. Y a la salida lo mismo, ¿no? Al aire, por ejemplo, en el aire tendremos más información, ya que tendremos temperatura, flujo, entalpía y humedad, ¿no? A la salida las mismas variables son diferentes variables de acuerdo a la condición de operación de la torre, ¿no? Para que no haya condiciones, confusiones, ¿no? La torre se analiza por secciones. La sección inferior 1 y la sección superior 2. Entonces, las condiciones de salida de agua tendrá sus índices 1, ¿no? Y las condiciones del aire tendrá su índice 1. En cuanto a la salida del aire, tendrá sección en la parte de arriba, se tendrá su índice 2. Y aquí será lo contrario, ¿no? El agua a la entrada eh, tendrá su índice 2. Entonces, estos sus índices nos hace referencia a la sección de la torre en donde se está realizando el análisis, ¿no? Aquí esta se representa cada variable y en qué unidades puede estar expresada, ¿no? Toda esta presentación está basada en el sistema internacional de unidades, ¿no? Acá como podemos ver tenemos lo que es el L, que es representado por el flujo del agua, en la cual ya lo mencionamos anteriormente, el TL, que es la temperatura del agua, el G, que es el flujo del aire, el T sub 0 es la temperatura del aire, el H vendría a ser la entalpía de la mezcla de aire y vapor del agua, ¿no? De aire seco, y el H la humedad del aire, ¿no? Por kilogramo de aire seco, ¿no? Aquí, como vemos, todo está basado en el sistema internacional. Ya. Eh, Aquí se debe analizar por secciones, ¿no? Entonces, si analizaríamos la parte inferior, en la sección inferior, podemos llegar a la deducción de un balance de energía o balance de calor, ¿no? El balance de energía nos quedará de esta forma, donde recordamos que un balance de energía en sí es la igualación de la corriente de una corriente a otra, ¿no? En este caso, las corrientes que están en contacto sería del aire, ¿no? Y que tendrá entalpías, y la corriente de agua que tendrá una capacidad calorífica, que sería el CP, y la temperatura, ¿no? Como vemos, se puede realizar el balance de materia en la sección inferior y en la central y en la superior, ¿no? Pero de forma general, realizando un balance de calor o de balance de energía global para la torre, pues sería expresado de esta forma, ¿no? También ese balance se puede expresar por secciones, ¿no? Como aquí se puede observar, se puede evaluar las condiciones o el balance de energía para toda la torre o por una sección, ¿no?
Si se efectúa un balance de calor para la altura de Z de la columna y desprecia los términos de calor sensible en comparación de calor, se va a obtener esta, esta fórmula, ¿no? Acá como pues, se puede, en conclusión, se puede realizar balance de energía por secciones, ¿no? Para poder determinar a ciertas condiciones los valores que querramos hallar, ¿no? A continuación, veremos algunos problemas y explicar los procedimientos que se debe realizar para cada problema, ¿no? Por ejemplo, en este problema vamos a dar una manera un poco detallada sobre el procedimiento en el cual se debe tener en cuenta para resolver estos problemas, ¿no? Acá como vemos, acá nos dice, ¿no? Cálculo de altura del empaque, resistencia sustancia a la transferencia de calor en fase líquida, ¿no? Acá nos dice, se va a enfriar agua tibia a 45 grados centígrados a 30 grados centígrados mediante contacto a contracorriente con aire en una torre llena de listones de madera, ¿no? El aire de entrada tiene una temperatura de bulbo seco de 31 grados centígrados, una temperatura de bulbo húmedo de 22 grados centígrados, el caudal másico de agua de 6.000 kilogramos por metro cuadrado por hora, y el aire es 1,4 veces el mínimo. El coeficiente transferencia de masa individual en fase gaseosa está ahí a 6.000 kilogramos y todas esas unidades. También el coeficiente volumétrico de transferencia de calor del lado del agua viene dado por el HLA en 0,059, donde L y G son caudales másicos de agua y aire, ¿no? A base seca, en la cual nos pide determinar el caudal del aire seco que se utilizará a la altura del empaque, la depresión de volumen en la parte inferior de la torre. Para poder determinar o resolver todo este problema, primero se debe identificar las temperaturas de entrada y salida, ¿no? Y el caudal de agua caliente. También seleccionar los valores de diseño de temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco, ¿no? De aire en la ubicación geográfica propuesta para la torre de refrigeración. Los datos pertinentes están disponibles en la Oficina Meteorológica de la región, ¿no? También se debe dibujar la curva de equilibrio, es decir, la curva de saturación y humedad, en la cual los datos de entalpía pueden calcularse utilizando las ecuaciones de presión de vapor para el agua y las propiedades físicas del aire y del vapor de agua, ¿no? También se tiene que localizar en la parte inferior de las líneas de operaciones. También se va a trazar la tangente a la recta de equilibrio que pasa por el punto Q, ¿no? La pendiente de esta tangente en sí es la relación entre el caudal del líquido y el caudal mínimo del gas, ¿no? Y por último se tendrá que determinar el superior de la línea operativa que está situada en el punto P, ¿no? En donde la línea operativa dependiente determina en el paso anterior que vimos, que hablé, se encuentra con la línea vertical que pasa por la FP, ¿no? Y por último también tenemos otro problema donde nos piden el cálculo de la purga, ¿no? Donde nos dice, una torre de flujo cruzado de tiro inducido está clasificada para enfriar 15.000 GPM de agua de 40 grados a 29 grados centígrados. La concentración total de sólidos no debe exceder los 900 ppm. El TDS del agua de reposición de 300 ppm. Aproximadamente el 0,1% del agua se pierde por derivación de la torre y fugas en el sistema de circulación. Calcule la tasa de purga y recuperación, ¿no? Tenemos que el intervalo, la variación de 40 menos 29 tenemos grados centígrados, a pasarlos a Fahrenheit tenemos 19,8 Fahrenheit. Vamos a hallar la velocidad de evaporación, en la cual lo tenemos 237,6 GPM. También tenemos la derivada de fugas, que es el 0,1, ¿no? De 15.000 GPM, en la cual también vamos a hallar lo que es entre las relaciones de concentraciones, que es la tasa igual a 3. También vamos a hallar el caudal de la purga, que es 104, y también ya nos piden hallar sobre el agua de reposición, en la cual sería la suma de 104 más 15 más 237,6, en la cual nos saldrá saliendo 356,6 ppm. Bueno, eso sería todo. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Acción. Mi nombre es Diana Lucía Ayala Villafuerte y continuando con la exposición, tocaré el tema punto número 8. Información adicional de una torre de enfriamiento.
Siguiente diapositiva, por favor. Como 8.1 tenemos la purga. Para empezar, tenemos que saber qué es la pérdida por purga en las torres de enfriamiento. Para comprender la pérdida por purga, primero debes saber qué significa purga y por qué es necesario. Cuando el agua se evapora de una torre de enfriamiento, los sólidos que estaban en esa agua permanecen en el tanque y se redistribuyen en el agua existente. Antes de que la concentración de estos sólidos sea demasiado alta, parte de esta agua se elimina y se reemplaza con agua dulce. Todo este proceso se llama purga, y la pérdida por purga es la cantidad de agua que se pierde durante el proceso de purga en su torre de enfriamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Correcto. Se verá también lo que es el tratamiento de purga y reutilización. Cuando se operan torres de enfriamiento, se genera una gran cantidad de agua de purga. La gestión de esta purga es uno de los componentes clave en la operación de la planta. Las opciones típicas para la gestión de purga incluyen, primero, la descarga a aguas superficiales. Esto debido a que no es posible recircular el enfriamiento debido a la calidad del agua. Punto número 2, descarga a plantas de tratamiento de aguas residuales. Aquí puede recurrir el pretratamiento. Punto número 3, tratamiento y reutilización. Aquí las opciones de reutilización del agua varían según la naturaleza de los usos del agua junto con la amplia gama de otras consideraciones, incluidas las leyes de reutilización de agua y la disponibilidad del agua. Como punto número 4 se tiene la descarga de líquido cero. Esta alternativa implica un tratamiento extenso de purga para facilitar su reutilización, combinando con una reducción de volumen para minimizar o eliminar la necesidad de descarga de líquido. Si bien, ahora, como se puede entender, la purga de torres de enfriamiento en una corriente es difícil de tratar. Aquí se requiere de una combinación de tecnología para conseguir un funcionamiento estable. Es por ello que una de las técnicas utilizadas más eficientes es la osmosis inversa. Como se puede ver en la diapositiva, en la figura número 8.1, se tiene lo que viene a ser el sistema de osmosis inversa. Aquí las membranas de osmosis inversa se utilizan para separar iones disueltos y producir un permeado de alta calidad. Aquí el pretratamiento requerido incluye filtración, ablandamiento, el ajuste de pH y el intercambio iónico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como 8.2 se tiene el problema, hay un problema que es muy presente en lo que viene a ser en las torres de enfriamiento, lo que viene a ser la bacteria Legionella, especialmente una de las especies es la Legionella pneumoniae. Esto es un organismo patógeno que puede encontrarse en el sistema de agua, incluidas aquí en las torres de enfriamiento. Bueno, aquí se tiene como punto número 1 el riesgo de proliferación. En las torres de enfriamiento, al contener agua caliente y aerosoles de agua, pueden proporcionar condiciones ideales para el crecimiento y la propagación de la bacteria de la Legionella. Como punto número 2, también se tiene la enfermedad del legionario. Aquí la exposición a aerosoles o gotas de agua contaminada con la legionela puede dar lugar a la enfermedad del legionario. Aquí es una infección pulmonar potencialmente grave. Aquí los síntomas también pueden incluir fiebre, tos, dificultad para respirar y en casos graves hasta la neumonía. Como punto número 3 se tiene la prevención y control. Para prevenir la proliferación de la legionela en torres de enfriamiento, se deben implementar medidas de control, como el mantenimiento adecuado, la limpieza periódica, ojo que es muy importante, la desinfección y la monitorización de la calidad del agua, que también es muy importante. Es por ello que se tiene que cumplir con regulaciones y estándares específicos para minimizar este riesgo. Como punto número 4 se tiene la regularización y normativas. Existen regulaciones y estándares estrictos para el mantenimiento y control de la legionela en sistemas de agua industriales y de enfriamiento, incluidas las torres de enfriamiento. Estos reglamentos a menudo requieren de inspecciones y pruebas regulares. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.